Nueva inmersión profunda. Listos para sumergirse en un tema que nos lleva a las fronteras de la historia, la ciencia y la imaginación. Hoy nos adentramos en el enigma de los UAP, esos fenómenos aéreos niños, no identificados que muchos llaman ovnis. Pero tranquilos, que no vamos a hablar de hombrecitos verdes ni platillos volantes. Hoy exploraremos una posibilidad igual de fascinante, pero mucho menos discutida: la hipótesis criptoterrestre. Una hipótesis que, como su nombre indica, nos lleva a las profundidades de lo desconocido, a cuestionar si realmente estamos solos en este planeta. Exacto, la hipótesis criptoterrestre, o CTH para los amigos, plantea la posibilidad de que la actividad UAP no provenga del espacio exterior, sino de una inteligencia no humana que ya está aquí en la Tierra, oculta a nuestra vista. Imaginen, por un momento, que nuestro planeta esconde un sótano secreto, un mundo subterráneo del que no teníamos ni idea. Un mundo habitado quizás por civilizaciones humanas avanzadas que se ocultaron en el pasado, o incluso por formas de vida inteligentes completamente diferentes a las que conocemos. Exacto, y no se trata de convencerlos de que la CTH es la verdad absoluta, sino de explorar juntos su posible validez. De hecho, en los últimos años, la percepción sobre los UAP ha cambiado drásticamente. Ya no se relegan al ámbito de las conspiraciones y la ciencia ficción, sino que se han convertido en objeto de investigación seria, incluso por parte de gobiernos. Es cierto, el informe del Pentágono en 2017, la propuesta de la Ley de Divulgación de UAP en el Senado de Estados Unidos, la creación de ARO, una agencia gubernamental dedicada exclusivamente a estudiar estos fenómenos. Todo esto indica un cambio de paradigma, ¿no crees? Sin duda. Es como si, después de décadas ignorando un ruido extraño en el ático, finalmente decidiéramos subir a investigar qué lo causa. Y lo que estamos encontrando, o mejor dicho, lo que aún no hemos logrado descifrar, es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Y hablando de complejidades, la CTH no se limita a una sola posibilidad, ¿verdad? Existen diferentes interpretaciones, diferentes tipos de criptoterrestres que podrían estar ocultos en nuestro planeta. Así es. Algunos investigadores plantean la posibilidad de que una civilización humana tecnológicamente avanzada, anterior a la historia registrada, se viera obligada a vivir bajo tierra por alguna razón catastrófica. Imaginen una especie de Atlántida, pero en las entrañas de la Tierra, no en el fondo del mar. Fascinante. Es como si la Tierra misma escondiera las páginas perdidas de nuestra propia historia. Pero ¿qué tipo de evidencia, aunque sea circunstancial, podría apoyar esta idea? Bueno, tenemos sitios arqueológicos como Göbekli Tepe en Turquía, un complejo de estructuras megalíticas de más de 12.000 años de antigüedad. Su sofisticación desafía lo que creemos saber sobre el desarrollo de las primeras sociedades humanas. Es como si encontráramos un smartphone en una excavación del Neolítico. Nos obligaría a reconsiderar todo nuestro conocimiento sobre el pasado. Cierto. Y si este tipo de descubrimientos nos hacen replantearnos lo que creíamos saber sobre la historia, ¿qué decir de los misterios que se esconden en las profundidades de nuestros océanos? Ahí entramos en el fascinante, y quizás aún más inquietante, mundo de los usos, los objetos sumergibles, no identificados. Los usos añaden otra capa de misterio a esta ecuación. Si ya es difícil explicar los avistamientos aéreos, lo que ocurre bajo el agua desafía aún más nuestra comprensión. Objetos que se mueven a velocidades imposibles, que cambian de dirección bruscamente, que incluso parecen interactuar con nuestro mundo sin que podamos siquiera comprender cómo. Es como si la propia naturaleza jugara al escondite con nosotros, mostrándonos destellos de algo que no logramos comprender del todo. Exactamente. Y es aquí donde la CTH, con todas sus variantes, nos invita a mantener la mente abierta, a considerar la posibilidad de que, así como hay una vastedad inexplorada en el espacio exterior, también la hay en nuestro propio planeta. Una vastedad que podría albergar formas de vida e inteligencias que desafían nuestra actual comprensión del mundo. Pero hablemos de esas variantes de la CTH. Si descartamos por un momento la idea de una civilización humana oculta, ¿con qué otras posibilidades nos encontramos? Bueno, la CTH también abarca la posibilidad de que la Tierra sea el hogar de una especie inteligente completamente desconocida para nosotros, una especie que ha evolucionado a la par que la nuestra, pero que ha permanecido oculta, ya sea en las profundidades del océano, en sistemas de cuevas inexploradas o incluso en dimensiones que aún no podemos percibir. Es como si, además de la vida que conocemos en la superficie, existiera un ecosistema completamente diferente oculto bajo nuestros pies, con sus propias reglas y sus propias formas de inteligencia. Una especie de Internet profunda de la vida misma, ¿no? Un lugar donde la evolución ha seguido un camino completamente distinto al nuestro. Exactamente. Y así como en la Internet profunda encontramos cosas que nunca hubiéramos imaginado, quién sabe qué maravillas o qué terrores podrían esconderse en esos rincones inexplorados de nuestro planeta. Es una idea que despierta tanto la
Fascinación como cierto temor, ¿no crees? La posibilidad de que compartamos la Tierra con otras inteligencias, no hay en el vasto universo, sino aquí mismo, bajo nuestros pies. Sin duda. Y si bien aún no tenemos pruebas concluyentes de la existencia de estos criptoterrestres, hay quienes argumentan que los mitos y leyendas de diferentes culturas podrían ser una pista, una especie de memoria colectiva de encuentros con lo desconocido. ¿Te refieres a esas historias de civilizaciones perdidas, de seres que habitan en las montañas o en las profundidades de la Tierra? Exacto. Desde la leyenda de la ciudad de Agartha, un reino subterráneo que se dice que existe bajo el Himalaya, hasta las historias de los chonchos, seres míticos que se dice que habitan en la selva amazónica, pasando por los gnomos y duendes de la mitología europea, que se decía que vivían en cuevas y bosques. Es cierto que esas historias, aunque las consideremos parte del folclore, tienen un componente de misterio y de conexión con lo desconocido, que resulta, como mínimo, intrigante. Y algunos investigadores sugieren que estas leyendas podrían ser una interpretación antigua de la actividad de los criptoterrestres. Es decir, que lo que hoy en día podríamos identificar como un avistamiento UAP, en el pasado podría haberse interpretado como la aparición de un dios, un espíritu o una criatura mágica. Lo cual tendría sentido, ¿no? Si no tienes un marco de referencia para comprender algo tan fuera de lo común, lo atribuyes a fuerzas sobrenaturales o seres mitológicos. Es como intentar explicarle a alguien que vivió hace siglos cómo funciona un teléfono inteligente. Probablemente pensaría que es magia. Exacto. Y así como la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, ¿quién puede asegurar que no existieron civilizaciones en el pasado con una tecnología tan avanzada o incluso más que la nuestra? Es una posibilidad que nos obliga a ser humildes, a reconocer que nuestra comprensión del pasado e incluso del presente es limitada, que así como hay especies animales y vegetales que aún no hemos descubierto, también podría haber formas de vida inteligente que escapan a nuestra percepción. Totalmente. Y esta idea nos lleva a un concepto fundamental para abordar la CTH y cualquier otro misterio que desafíe nuestra comprensión: la humildad epistemológica. Humildad epistemológica. Suena complejo, pero me imagino que tiene que ver con reconocer los límites de nuestro conocimiento, ¿no? Exacto. La humildad epistemológica nos invita a reconocer que no lo sabemos todo, que nuestras teorías y modelos del mundo son siempre provisionales y que siempre debemos estar abiertos a nuevas evidencias y a la posibilidad de estar equivocados. Es decir, que debemos ser humildes ante la vastedad del conocimiento y aceptar que siempre habrá cosas que escapen a nuestra comprensión. Exactamente. Y en el caso de la CTH, esta humildad epistemológica nos permite mantener la mente abierta, explorar todas las posibilidades, por descabelladas que parezcan, sin caer en el dogmatismo o la negación a priori. Lo cual no significa, por supuesto, que debamos creer todo lo que escuchamos o que no podamos ser críticos con las diferentes teorías e hipótesis que se plantean. Por supuesto que no. Es fundamental analizar las evidencias, evaluar la credibilidad de las fuentes y aplicar el pensamiento crítico en todo momento. Pero sin perder de vista esa humildad epistemológica, esa capacidad de asombro y de apertura a lo desconocido que nos permite avanzar en la búsqueda de la verdad. Y hablando de apertura a lo desconocido, volvamos a la CTH y a esas supuestas civilizaciones ocultas. Si realmente existen, ¿dónde podrían estar? ¿Hay algún lugar en la Tierra que se considere más propicio para albergar vida inteligente oculta? Bueno, hay varios lugares que se han convertido en objeto de especulación y que concentran un gran número de relatos e investigaciones relacionadas con la CTH. Uno de ellos, sin duda, son las profundidades del océano. Tiene sentido. Si pensamos en un lugar donde una civilización avanzada podría ocultarse de nuestra vista, el fondo del mar parece una opción lógica. Es un lugar vasto, inexplorado en su mayor parte, y con unas condiciones extremas que dificultan su exploración. Exacto. Además, el océano es un entorno tridimensional, lo que significa que una civilización podría estar viviendo no solo en el fondo marino, sino también en diferentes niveles de profundidad, lo que dificultaría aún más su detección. Es como si tuviéramos una ciudad entera flotando sobre nuestras cabezas y no la viéramos porque solo miramos hacia arriba, hacia las estrellas, en lugar de hacerlo también hacia abajo, hacia las profundidades del mar. Una analogía muy acertada. Y si a esto le sumamos la existencia de usos, esos objetos sumergibles no identificados que mencionábamos antes, la idea de una civilización oculta en las profundidades del océano se vuelve aún más intrigante. Sin duda. Pero el océano no es el único lugar donde se ha especulado con la existencia de criptoterrestres.
También se habla de sistemas de cuevas subterráneas, de túneles que se adentran en las profundidades de la Tierra y que podrían conectar con lugares inaccesibles para nosotros. Así es. Hay quienes creen que la Tierra no solo tiene una superficie externa, la que habitamos nosotros, sino también una superficie interna, un mundo subterráneo con sus propios ecosistemas, sus propias fuentes de energía e incluso sus propias civilizaciones. Es una idea que ha alimentado la imaginación de escritores y cineastas durante décadas. La Tierra hueca, un mundo dentro de otro mundo. Exactamente. Y aunque la ciencia no ha encontrado pruebas concluyentes que respalden esta teoría, tampoco ha podido descartarla por completo. Al fin y al cabo, solo hemos explorado una fracción mínima del subsuelo terrestre. Es cierto. Y si pensamos en la cantidad de especies que se descubren cada año en las selvas tropicales, que se consideran uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, ¿quién puede decir qué maravillas o qué misterios podrían esconderse en las profundidades de la Tierra? Un lugar aún más inexplorado y desconocido. Es una pregunta que nos invita a la reflexión y que nos recuerda, una vez más, la importancia de la humildad epistemológica. No podemos descartar ninguna posibilidad por descabellada que parezca sin antes haberla investigado a fondo. Y hablando de lugares misteriosos, hay un lugar en particular que ha estado siempre rodeado de un halo de misterio y que se ha relacionado con la CTH, el Triángulo de Alaska. El Triángulo de Alaska, una región remota y agreste, donde se han producido un número inusualmente alto de desapariciones inexplicables. Desapariciones de aviones, de barcos, incluso de personas que se adentraron en la espesura del bosque y nunca más se supo de ellas. Exacto. Y aunque hay explicaciones racionales para algunas de estas desapariciones, como las condiciones climáticas extremas o la orografía accidentada del terreno, hay casos que siguen sin resolverse y que han alimentado todo tipo de especulaciones, incluyendo la posibilidad de que estén relacionadas con la actividad de los criptoterrestres. Es decir, que el Triángulo de Alaska sería una especie de punto caliente de la actividad criptoterrestre, un lugar donde la barrera entre nuestro mundo y el suyo es más delgada. Esa es una de las teorías que se manejan. Algunos investigadores sugieren que el Triángulo de Alaska podría ser una zona de acceso a una dimensión desconocida, un portal a otro mundo o incluso el lugar donde se encuentra una base subterránea de origen desconocido. Una base subterránea, dices. ¿Y qué hay de esas historias sobre bases secretas del gobierno donde se llevan a cabo experimentos con tecnología extraterrestre? ¿Podrían estar relacionadas de alguna manera con la CTH? Es una pregunta interesante. Si bien no hay pruebas concluyentes que demuestren la existencia de estas bases secretas, la idea ha permeado la cultura popular durante décadas, alimentada por relatos de supuestas filtraciones, avistamientos de objetos voladores no identificados en las proximidades de instalaciones militares y la creencia generalizada de que los gobiernos nos ocultan información sobre la vida extraterrestre. Es cierto. Y si pensamos en la CTH como una posibilidad real, la idea de que los gobiernos podrían estar al tanto de la existencia de estas civilizaciones ocultas y que incluso podrían estar colaborando con ellas no parece tan descabellada. Exacto. Y esto nos lleva a un terreno aún más pantanoso, el de las teorías de la conspiración. Porque si realmente los gobiernos nos estuvieran ocultando información sobre la CTH, ¿cuál sería su motivación? ¿Qué ganarían con mantener en secreto la existencia de estas civilizaciones ocultas? Es una pregunta que nos lleva al terreno de la especulación. Algunos sugieren que los gobiernos podrían estar ocultando esta información para evitar el pánico social, mientras que otros creen que podrían estar intentando obtener una ventaja tecnológica de estas civilizaciones avanzadas. O incluso que podrían estar bajo su control, formando parte de un plan mayor que escapa a nuestra comprensión. Un momento. Esto ya parece sacado de una película de ciencia ficción. Lo sé. Pero lo cierto es que cuando nos adentramos en el terreno de la CTH, las líneas entre la realidad y la ficción se vuelven borrosas. Y es importante tener presente que hasta que no tengamos pruebas concluyentes, todas estas teorías, por descabelladas que parezcan, son solo eso, teorías. Tienes razón. Lo importante es mantener la mente abierta, analizar una información con ojo crítico y no dejarnos llevar por la especulación desmedida. Pero sin perder de vista esa fascinación por lo desconocido, esa sed de conocimiento que nos ha llevado hasta aquí. Exactamente, porque al fin y al cabo, la CTH no es solo una hipótesis sobre la existencia de civilizaciones ocultas, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre el lugar que ocupamos en el universo y sobre la posibilidad de que no estamos solos. Una posibilidad que, de confirmarse, cambiaría nuestra forma de ver el mundo y nosotros mismos para siempre. Es fascinante cómo un tema como la CTH, que podría parecer sacado de la ciencia ficción, nos lleva a cuestionar nuestra realidad y a considerar escenarios que nunca antes habíamos imaginado. Es como si abríamos una puerta a un universo de posibilidades que desafían nuestra comprensión actual del mundo. Totalmente. Y es que, en el fondo, la CTH conecta con algo muy profundo en el ser humano.
La necesidad de encontrar un sentido a nuestra existencia, de no sentirnos solos en un universo que a menudo nos parece hostil e indiferente. Es decir, que la CTH, más allá de la posibilidad de que existan civilizaciones ocultas, nos habla de nuestra propia búsqueda de significado, de nuestra necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. Exactamente. Y esta búsqueda de significado se ha plasmado a lo largo de la historia en diferentes formas. La religión, la filosofía, el arte, e incluso en la ciencia, que no deja de ser una forma de buscar respuestas a los grandes interrogantes de la existencia. Y la CTH, con su aura de misterio y su potencial para redefinir nuestra comprensión del mundo, sin duda alimenta esa sed de conocimiento y de exploración que nos caracteriza como especie. Sin duda. Y aunque por el momento no disponemos de pruebas concluyentes que respalden la CTH, la mera posibilidad de que sea cierta abre un abanico de posibilidades fascinantes. Imaginemos por un momento que la CTH confirma que descubrimos la existencia de una civilización oculta bajo nuestros pies. ¿Cómo crees que cambiaría nuestra sociedad, nuestra forma de ver el mundo? Sería un cambio radical en nuestra forma de entender la historia, la tecnología e incluso nuestra propia identidad como especie. Imaginemos el impacto que tendría la ciencia, la religión, la política. Sería como si de repente tuviéramos que reescribir todos los libros de texto y replantearnos todo lo que creíamos saber. Exactamente. Y más allá de la revolución científica y cultural que supondría, tendríamos que plantearnos también las implicaciones éticas de un encuentro con una civilización no humana. Deberíamos intentar contactar con ellos, deberíamos compartir nuestra tecnología y nuestra cultura, o deberíamos, por el contrario, mantener nuestra distancia y proteger nuestra civilización de una posible amenaza. Son preguntas difíciles que nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza como especie. ¿Somos exploradores por naturaleza, deseosos de conectar con otras formas de vida inteligente? ¿O somos seres temerosos, propensos a la desconfianza y al conflicto ante lo desconocido? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero lo cierto es que, si la CTH resulta ser cierta, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a ella. Y solo el tiempo dirá cómo reaccionará la humanidad ante un descubrimiento de tal magnitud. Lo que está claro es que la CTH nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras certezas y a mantener la mente abierta a la posibilidad de que existan realidades que escapan a nuestra comprensión actual. Y quién sabe, quizás algún día, en un futuro no muy lejano, descubramos que la verdad, como suele decirse, estaba ahí fuera, o quizás debajo de nosotros. Quizás. Hasta entonces, no nos queda más que seguir investigando, seguir cuestionando y seguir explorando los límites de nuestro conocimiento, porque en esa búsqueda, en ese afán por comprender el mundo que nos rodea y a nosotros mismos, reside la esencia misma de la aventura humana. Y así, que en esa mezcla de curiosidad, asombro y una pizca de sano escepticismo, damos por concluida esta inmersión en el fascinante mundo de la hipótesis criptoterrestre. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como a nosotros adentrarnos en este misterio que por ahora sigue sin resolver. Hasta la próxima, amantes de lo desconocido.